Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. ¿Cuál era el castigo por hacer esto? Pero algo muy importante, ¿para qué usó Jonatán estas fuerzas? Vamos a descubrirlo juntos en 1 de Samuel, capítulo 14. Qué gusto saludarte esta mañana. Estamos aquí para acompañarte en tu estudio diario. Estamos aquí para darte algunos datos más, pero sobre todo para animarte y motivarte para que abras la Biblia. Felicidades, bienvenido. Qué gusto saludarte. Solamente estamos aquí para ayudarte a desarrollar el hábito de estudiar la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Todos los días, estudiando un capítulo a la vez. Suscríbete a nuestro canal. De esa manera, todos los días te llegará este video. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bastante extraordinario, ya que nos presenta la forma intrépida, valiente de Jonatán, el hijo de Saúl. Y mis amigos, creo que hasta este momento nos debe de quedar bien claro que la fe de los padres o la maldad de los padres no implica que sus hijos serán iguales a ellos. Esto es así. Samuel, siendo un hombre extraordinario, tuvo hijos que no honraron su nombre. El sacerdote Elí, por supuesto, hijos terribles que murieron por orden divina. Pero aquí Saúl tiene un hijo bueno como Jonatán, un hombre de veras fuerte en su fe, pero sobre todo un hombre valiente y también muy humilde. Así que mis amigos, nosotros como padres debemos tener mucha paciencia, mucha confianza en Dios y sobre todo mucha humildad, porque a veces hay padres que porque ellos se sienten rectos, hacen alarde de esto y cuando los hijos no salen igual, cuántos chascos grandes se llevan en la vida. Mucha humildad, porque no implica que el padre bueno tendrá hijos buenos, ni el padre malo tendrá hijos malos. Así que tenemos la historia de Jonatán en el versículo número 1 al versículo número 5, seguramente era de madrugada y Jonatán, no sé, quizá no podía dormir porque en su corazón había un celo, un deseo de hacer algo para Dios, que fuera usado por Dios y liberar a su pueblo de los filisteos. Recordemos este pueblo tan fuerte. Así que se levanta muy de mañana, aunque no lo dice aquí, pero el contexto, la historia completa nos deja claro que fue muy de mañana cuando se levanta y va a donde está la guarnición, donde está el destacamento de los filisteos, y no se lo hace saber a sus padres, a su papá. Perdón, el versículo 2 y 3, pues nos dice esto: Saúl mientras estaba con sus 600 hombres acampando debajo de unas granadas y su hijo, sin avisar, ya anda llegando allá con los filisteos a su campamento, a la avanzada, a la guarnición de los filisteos. Ellos estaban en un lugar estratégico entre dos peñascos, en una como meseta, de tal forma que era bien difícil acceder a esa meseta. Y ahí llega. Y fíjense la frase que usa Jonatán en el versículo número 6. Jonatán no va solo, va con su escudero. Todos los oficiales llevaban un ayudante. El escudero era, vamos a decir, la sombra de su jefe, pero también estaba listo para dar su vida por él. Es decir, debían ser muy unidos. Entonces, fíjate lo que dice Jonatán, versículo 6. Dice, tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Jonatán va con la determinación. Algo va a hacer el Señor con nosotros. Llegó hasta ese lugar intrépido, valiente, temerario, pero no por una locura, no por un arranque, sino con la certeza de que en el pasado Dios ha hecho grandes cosas con pocas personas, como con Gedeón. ¿Cómo no puede hacer algo con nosotros? Así que vamos con la convicción de que Dios puede dar la victoria. Y mis amigos, esa es la gran diferencia entre la temeridad, esa es la gran diferencia entre las personas que se arrojan a lo absurdo solamente confiando en sus fuerzas o solamente para ganar algo de manera personal o para tener inflado su ego, su orgullo. No, él va con el objetivo de liberar a su pueblo y sobre todo guiado por el Espíritu de Dios, pero sobre todo con la confianza de que aunque ellos son muchos, es un ejército invencible. En comparación de ellos, de los israelitas, Dios puede ganar la batalla.
En el versículo 7, su escudero le dice, haz lo mejor que te parezca, estoy contigo, decidas lo que decidas. Y mis amigos, para un valiente, para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, siempre, siempre Dios le pone un compañero que lo apoya, que lo anima, que lo acompaña. Así que van los dos. Cuando están por subir a esta meseta, en este risco, en estos desfiladeros, Jonathan, inspirado, dice, vamos a poner una prueba, así como en el pasado se ha probado a Dios. Si ellos, los filisteos al vernos nos dicen suban y peleen, vamos a subir. Y eso será la señal de que Dios nos va a ayudar a derrotarlos. Así que cuando se acercan, los filisteos los ven y dicen, miren, los hebreos salen de sus escondites, versículo 11. Entonces los hombres de avanzada le gritaron a Jonathan, suban aquí y les daremos una lección. Listo, allí está la señal, allí está la certeza, no hay más. Esto es indicación de que Dios está con nosotros. Así que como podían, con las manos y con los pies se ayudaban y empezaron a subir ese risco, y el escudero detrás de él, van juntos. Y el Señor dice, nos ayudará a derrotarlos. Mis amigos, esto nos demuestra la fe bastante fuerte de Jonathan. La fe de su escudero. Van juntos, van a invadir 2 personas a un destacamento, van listos para atacar por la certeza de que Dios, de que están en el plan de Dios, de que Dios los va a bendecir y de que Dios ya dio una señal y que eso va a ser una victoria. Miren, me parece que muchas veces como cristianos nos detenemos y estamos paralizados, esperando señales, esperando el momento perfecto. Muchas veces cubrimos de fe nuestro temor, nuestro miedo. Cubrimos de fe nuestra falta de ser audaces, de ser aguerridos. Y muchas veces decimos como cristianos, es que yo estoy esperando el momento de Dios, es que yo sé que los planes de Dios son perfectos, los momentos de Dios son perfectos, en un momento va a aparecer. No. Los hijos de Dios tienen que demostrar esa fe y esa audacia que tiene Jonathan. Ojo con esto, no lo confundamos con falta de planeación y falta de sabiduría y de inteligencia. Este hombre fue motivado por Dios y dijo, es la hora, vamos a levantarnos. Y de madrugada ataca, vio las señales y dijo, es el momento. Y sabes, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, se levanta en acción a pesar de no tener todo, Dios hará lo imposible. Y fíjate, subraya el versículo 15, porque dice que de repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Por eso te digo que era de mañana. Ellos ni se podían ver bien entre ellos. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el otro campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. El versículo 16 dice que los veían cómo se peleaban unos con otros, se mataban unos con otros y huían en todas las direcciones. A la voz de 2 personas, todo un destacamento, todo un grupo de soldados estaba confundido, estaba enredado, estaba sin saber qué estaba pasando. El ejército israelita eran unos campesinos sin armas que no sabían ni tenían la disciplina militar. Este ejército se mata entre ellos. Se acaba por el temor, por el miedo, por la confusión, porque todavía de esto Dios manda un temblor, un terremoto, y eso hace que más se metan en miedo. Mis amigos, estamos tan acostumbrados a pensar en nuestras fuerzas, estamos tan acostumbrados a medir los problemas, midiéndolos a través de nuestras fuerzas, y es tantas veces que no avanzamos porque decimos no vamos a poder. No se va a lograr, no es posible, porque no tengo armas, porque no tengo gente, porque es indisciplinada mi gente. Pero necesitamos que como cristianos tengamos el valor de Jonathan, tengamos el valor de su escudero, tengamos el valor de iniciar avanzadas, intrépidas en las adversidades de este mundo, se puedan iluminar con el ejército, con la fe que tenía Jonathan. ¿No te parece que muchas veces nos falta eso? ¿No te parece que muchas veces estamos paralizados? Jonathan nos recuerda tanto que cuando estamos en los planes de Dios y cuando nos duele lo que a Dios le duele y cuando la pasión que viene del cielo cae en nuestro corazón y avanzamos, Dios no nos va a dejar solos. Dios va a pelear con nosotros. Así que
quisiera invitarte, quiero animarte en el nombre del Señor para que te puedas levantar, para que puedas encender esa llama de esa fe que tanto necesitas, para que puedas hacer lo imposible que hasta este momento has esperado y no lo has hecho. Del versículo 16 al versículo número 23 aparece nuevamente la falta de sabiduría, las decisiones tan arbitrarias de Saúl. Él ve que hay una confusión, pide a su sacerdote, trae el éfod. Recuerda que ese era un instrumento de los sacerdotes y se usaba para consultar a Dios. Y cuando vio que era un desorden el ejército filisteo, dice, deja eso, no importa ya, vamos a pelear. Y muchos consideran que esto es un símbolo de que Saúl, por la impaciencia, se lanzó a pelear sin consultar a Dios. Otros dicen que no era momento de consultar a Dios y era momento de pelear. Pero mis amigos, por lo que vamos a ver durante ese día, Saúl nuevamente muestra su impaciencia y no consulta a Dios. Ahí tenía la oportunidad de preguntar qué debo de hacer. Se lanza y empiezan a destruir. Pues acuérdense, los filisteos están huyendo por todas partes. Del versículo 20 al 23 nos dice que no solamente el ejército de 600 que estaba con Saúl, sino que había algunos hebreos que se habían ya pasado con los filisteos. Ahí ahora cuando ven que esto es una confusión, se rebelan contra los filisteos y ellos mismos atacan, pero también algunos que se habían estado escondiendo, ¿te acuerdas que leíamos ayer que se habían escondido? También al ver que los filisteos están huyendo, también se meten a la pelea. Así que están haciendo toda una destrucción. El versículo 24, otra vez un juramento de Saúl, otra vez juramentos necios, así de improvisados. Dice, el que coma hoy va a ser maldito, vamos a estar en ayuno hasta que acabemos con los enemigos. Y aunque parece que fuera una decisión muy sagrada y muy consagrada, realmente es nuevamente palabras necias. Era una batalla muy larga, era todo el día, y lo que quería Saúl era poner en alto su nombre. Tenía un deseo de reconocimiento, un deseo de que él pudiera pasar a la historia como un gran guerrero, un gran libertador, pero tomando decisiones equivocadas. Jonathan, que no sabía de este juramento, dice que entraron a un bosque donde había bastante miel, había muchos panales de miel, aún así en el suelo. Y él, que no sabía del juramento, comió. Cuando le avisaron, dijeron, mi padre nos ha creado dificultades a todos. Esa orden es solo para causar más daño. Miren cómo yo he cobrado fuerzas. Imagínense, ya llevaban seguramente medio día combatiendo, corriendo. Era una distancia de unos 22 kilómetros. Imagínate ir corriendo desde la mañana, peleando. Con un poquito, unos 10 minutos que hubieran comido algo, hubieran recobrado las fuerzas y hubieran hecho más estragos. Pero nuevamente las decisiones apresuradas y necias y también egoístas de Saúl hicieron que el ejército no pudiera cumplir todo su propósito. Al final, cuando se sabe, Saúl por la noche, después de que también ahí estaban comiendo carne con sangre y también se hizo ahí un problema, después de que comió el ejército, Saúl dice, sigamos, vamos a perseguirlos en la noche y vamos a acabar con ellos. Parece que el sacerdote no le pareció esto y dijo, vamos a consultar a Dios, pero Dios no responde. Y entonces Saúl dice, alguien está en pecado porque Dios no me quiere escuchar. Nuevamente vuelve a poner otras decisiones necias, apresuradas, con el deseo de sentirse él en el control. Y dice, ¿quién ha pecado? ¿El pueblo, yo, Jonathan? Y finalmente la suerte cae sobre Jonathan. Y sabes que uno se pregunta por qué Dios dijo que Jonathan era el del pecado. Era para confrontar a Saúl con la necedad de sus decisiones. El pueblo tuvo que intervenir porque Saúl estaba dispuesto a matar a su hijo y Jonathan estaba dispuesto a aceptarlo. Fíjate, las palabras en hebreo indican que Jonathan estaba dispuesto a morir si era la voluntad de su papá. Pero el pueblo dijo, ¿cómo vamos a matar a Jonathan si por él hemos tenido esta gran victoria? El capítulo termina diciendo que Saúl siguió guerreando contra todos los pueblos vecinos para liberar a Israel. Esto se muestra como un rey fuerte. No, lo único que aquí se está demostrando es orgullo, es egoísmo, es vanidad.
Todo esto no deja en alto el nombre de Dios, ni quiere honrar a Dios. Las historias de ayer, de hoy y las que van a venir, vamos a ver a un Saúl completamente alejado de Dios, completamente absorto en su orgullo, en su egoísmo, tratando de forjar un nombre, tratando de hacerse grande y de hacer un imperio, un reino para él. Eso es contrario totalmente a lo que Dios quería. Aquí el que gobierna es Dios y todo lo que se hace es para honrarlo a Él. Nuestro Padre, nosotros entendemos de Saúl que muchas veces se comienza de forma humilde y se termina lleno de orgullo, de arrogancia y se pierde el control. Que cuando el orgullo, el egoísmo entran a nuestra vida, perdemos el control y tomamos decisiones que lo único que traen son problemas y dolor. Nos rendimos a ti esta mañana, Padre. Ayúdanos a reflexionar en estas historias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. El Señor quiere escucharte.